nos acompaña Maribel Filigrana López. Ella es directora académica de la Subsecretaría de Educación Obligatoria. Maribel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí nuevamente. Muy bien, Nuria. También contenta de estar esta tarde en este espacio. Gracias, Maribel. Y bueno, también te acompaña Carla Liliana Ixtepan Tejero, quien es jefa del departamento de la Dirección Académica de la Subsecretaría de Educación Obligatoria. ¿Cómo estás, Carla? Qué gusto. Muchísimas gracias. Sí, Nuria. Mira, comentarte que estuvimos reunidos el día de ayer sesionando. Es una sesión sumamente importante en la medida que estamos a una semana de hacer el cierre del ciclo escolar 2021. Estamos a una semana de cerrar este ciclo escolar que ha sido totalmente distinto a todos los anteriores, que ha sido totalmente en la modalidad a distancia, que es un espacio y un poquito el encuadre y el énfasis de esta sesión ordinaria, es que es un espacio para la toma de conciencia, es una etapa de cierre, donde preguntas como específicamente cómo culminamos el ciclo escolar tiene que ayudar a orientarnos en estos procesos de reflexión desde lo personal, desde las funciones y obviamente a nivel institucional. ¿Qué tantos o cuáles fueron los logros que pudimos identificar a lo largo de este ciclo? ¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Cuáles fueron los aprendizajes? Y sobre todo en la perspectiva de, nos decía el doctor Melitón Lozano, secretario de Educación, el día de ayer, la importancia de poder recuperar toda esta experiencia vivencial que se ha vivido a lo largo de este ciclo escolar, y nos los ponía en una frase muy específica. Nos decía, los procesos vivenciales y los procesos de aprendizaje son inseparables. Ándale. Y de pronto esa fue la tarea que nos dejó a todo el colectivo, y parte del compromiso que se dio es reflexionar sobre este principio fundamental que va a orientar y pretende orientar todo el regreso en el próximo ciclo escolar. Y creo que este principio enmarca y tiene que llevarnos a generar estos espacios de reflexión precisamente en estos espacios de trabajo colegiado, de trabajo colaborativo. De pronto, hacer un alto y poder recuperar qué cosa hemos aprendido en tres dimensiones fundamentales, ¿no? Primero, cómo me siento, los aprendizajes, cuáles fueron, obviamente, en este plano, para que podamos, en función de esta experiencia y de estas vivencias, poder reconectar, que era de pronto el llamado, la vida, la vivencia, la experiencia de los procesos de aprendizaje. Entonces, estos comentarios que de pronto hacían compañeros el día de ayer, yo aprendí a poder cuidarme y dedicarme más tiempo y poder reconocer la importancia de los detalles de la familia. O sea, estas enseñanzas que nos ha dejado la pandemia y el aislamiento tiene que ser insumos que nos ayude a reflexionar para poder hacer un planteamiento distinto y poder romper estructuras que nos ayuden a conectar a la escuela con la experiencia, a la escuela con la vida misma, y poder reconocer que estos procesos vivenciales son fundamentales para potenciar procesos de aprendizaje. Entonces, hacia ahí entornó un poquito el encuadre, la importancia de poder reconocer en esta etapa de cierre preguntas. ¿Cuáles fueron los desafíos a los cuales nos enfrentamos? Entendiendo por desafío toda aquella cuestión que me reta, sí, claro, y que me está alejando de cumplir la finalidad educativa, que en el Estado es formar ciudadanía para la transformación. Reconozco desde estas dimensiones estas dificultades, ¿cuáles fueron? Pero ¿cuáles fueron también los logros, los aciertos, la riqueza que me ayude a poder reconocerlo y que ayude hacer ajustes, porque esto que sigue quedando pendiente es lo que tiene que orientar el trabajo para el próximo ciclo escolar. También se habla de un rubro que le llaman tiempo pedagógico, ¿no? Que todo esto que estás diciendo me imagino que va hacia ahí, ¿no? Es como el tiempo de calidad, ¿no? Cuando hablamos de los hijos, es que yo no puedo estar con ellos mucho tiempo, pero cuando estoy, lo aprovecho al 100, ¿no? ¿Es algo similar? Efectivamente. Entonces, esa fue la intención.
ir generando y generar estos procesos para llegar a este punto que muy bien creo que lo has sintetizado y que nuestro secretario en diversos espacios creo que ha sido como muy enfático en que el regreso nos tiene que llevar a asumirnos de una forma totalmente distinta. Y en esa medida, en el tiempo que se llegue al aula, a la escuela, y estos momentos de presencialidad tendrían que estar dotados de total sentido y de total significado. Y cómo en lo que hacemos recuperamos el gusto y el placer por aprender. Claro. El gusto y el placer porque de algo hemos aprendido en esta pandemia, que es valorar la vida, valorar el tiempo, valorar entonces qué hacemos en esos momentos y en esos espacios donde tenemos la fortuna de poder compartir de forma presencial. Claro. Y hacia ahí va un poco el ejercicio, que tomemos el espacio del próximo, las escuelas van a estar reunidas el próximo viernes sesionando, que hagamos estos ejercicios de reflexión profunda, de cuestionamiento basado precisamente en la experiencia y la vivencia, que pues tienen que ser un puente que nos ayude a construir procesos y respuestas más pertinentes, más significativas. Y cuando hablas de aprendizaje, pareciera que solamente hablamos del aprendizaje hacia los alumnos, ¿no? O de los alumnos y alumnas, pero la verdad, Carla, en este proceso hemos aprendido todos. Por supuesto que los docentes han aprendido muchísimo, los padres de familia hemos aprendido muchísimo enfrentándonos a estos desafíos, pero también viendo el camino a seguir y haciendo que este aprendizaje y estas vivencias nos hagan pues tener ese enriquecimiento, ¿no?, de la etapa que hemos vivido durante estos meses y que, bueno, ahorita con el cierre del ciclo escolar y con la emoción del nuevo ciclo que se avecina de manera híbrida, mixta, o como le llamen, bueno, pues hay como cierta esperanza, pero fueron ciertos o muy puntuales los propósitos que se abordaron justo para los docentes en esta etapa, ¿no? Así es, recordemos que este es un cierre diferente, es un Total. ciclo escolar diferente que se está cerrando y bien es la última sesión de consejo técnico. Ya no habrá otra, es la 8ª sesión y pues esta sesión tiene propósitos específicos que van desde reconocer los avances del trabajo con las emociones en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos a lo largo del ciclo escolar y su relevancia para el aprendizaje. También tenemos como propósito que analicen los resultados finales de aprendizaje de sus estudiantes y que el docente pueda establecer cuál es la información relevante que debe incluir en esas fichas descriptivas que ya se estaban retomando desde la 7ª sesión, las cuales pues ya empezaron a elaborar y que en esta sesión tenemos que culminarlas. Y como tercer propósito tenemos reflexionar sobre el logro de las metas y objetivos que se establecieron en su programa escolar de mejora continua al inicio del ciclo escolar y las circunstancias que impidieron o favorecieron su cumplimiento en el contexto de aprendizaje a distancia. Los colectivos docentes dentro de su escuela elaboraron su programa escolar de mejora continua al inicio del ciclo escolar. Hubo un corte en la 4ª y 5ª sesión donde también se retomaron los avances, qué nos funcionó, las acciones y poder replantear todo enfocado a través del modelo de educación a distancia. Y ahorita ya en estas sesiones el cierre, el informe, qué me ayudó, qué me funcionó, qué vamos a poder replantearnos para el inicio del ciclo escolar. Claro, eso va a ser muy importante, esta información que, como tú dices, han ido recabando a lo largo de estos meses los docentes en diferentes niveles académicos y que ahorita, bueno, pues es momento de plasmarla y de hacer un análisis ya como más concreto de qué sí, de qué no funcionó y de cómo le vamos a seguir. Y justamente en todo esto entra un ingrediente que ha estado muy presente en estos meses, Maribel, que es el emotivo. Las emociones. Específicamente y precisamente sí, son 3 apartados, cada apartado responde a un propósito específico. El primero tiene que ver con la dimensión socioemocional. Creo que es uno de los aspectos en donde se ha reflexionado a lo largo de todo el ciclo y específicamente de manera sistemática. A partir de la 5ª sesión del Consejo Técnico, los colectivos vienen implementando y diseñando estrategias para favorecer
habilidades como la empatía, la resiliencia, la autogestión de las emociones y vienen trabajando una estrategia. Entonces, la finalidad en este marco y en este apartado es que se logre reflexionar sobre aquellas experiencias que han experimentado los docentes en cómo han implementado esta estrategia. Experiencias desde lo personal, experiencias de cómo esta estrategia ha favorecido o no los procesos de aprendizaje de los estudiantes y cómo ha impactado también la estrategia a los padres de familia. También, eso claro. también es un factor importante. Tuve la oportunidad de participar y estar de pronto atenta en una sesión de consejo técnico en la sesión pasada, en la 7ª, y de pronto una de las reflexiones que hacía de pronto este colectivo era cómo la estrategia que se implementó a través de la escuela del profesor logró impactar la dinámica de la familia del estudiante. Y creo que eso es un factor importante, cómo se pueden rebasar y permear y construir, ¿no?, estos niveles de injerencia, el efecto que tiene, claro, el potencial una estrategia. Entonces, este es el propósito, reflexionar sobre la estrategia, qué tanto, y poder identificar a lo largo de estos aspectos qué tanto ha contribuido el trabajo en esta dimensión socioemocional y cómo poder identificar, ¿no?, lo que hay que ajustar, de tal forma que se convierta en una línea o en un trayecto formativo permanente y constante. Claro, porque tanto trabajo que se ha hecho en la gestión de emociones, ¿no?, y la identificación de ellas, tanto de los que aprenden como de los que enseñan, como los que acompañan, ¿no? Podemos decirle así. Bueno, pues esto hay que continuarlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente, y fíjate que el esfuerzo o el énfasis que se le ha dado en el Estado es entender esta relación, este binomio entre emoción y entre aprendizaje, Totalmente. pero la importancia de la interacción. Fíjate que haciendo la revisión un poquito del manual y de las guías que propone la Federación, ellos en esta sesión reconocen la importancia de la interacción y de la relación y el vínculo entre docente y estudiante y la emoción y el aprendizaje. Claro. Y algo que nosotros reflexionábamos era un poco el pronunciamiento en el Estado, si tú te acordarás, o sea, ya tiene demasiados meses que venimos tratando de darle énfasis con este documento de las emociones, sí, en la relación pedagógica, o sea, un poco la intención de ir fortaleciendo e ir marcando allí es esta sensibilidad y la conciencia que tiene la forma de relación en la generación de emociones, y en este sentido no hay relaciones que promueven tipos de emociones y tipos de emociones que nos van a potenciar y a generar ambientes seguros, claro, para el aprendizaje, ¿no? Hablamos relaciones de confianza, de apertura, de sensibilidad. Sí. Entonces de pronto decíamos, bueno, ya ahí venimos en un caminito recorrido, pero bueno, es importante entender que en este momento habría que retomar estos aspectos en cómo reflexionamos en función del trabajo sistemático, organizado, en aras de ir definiendo qué estrategias y la estrategia que estamos implementando de manera colectiva realmente está ayudándonos a construir ambientes de bienestar, ambientes seguros, ambientes de cuidado, en el entendido que es un marco y un aspecto fundamental para que se potencie el desarrollo integral de los niños. Y con esta emoción positiva nos vamos hacia una etapa que ya, como ustedes decían, es la última sesión y que vamos hacia el cierre del ciclo escolar. Sí, ¿Cómo se abordó este tema del cierre? Así es, en el apartado 2, que nos habla cómo cerramos el ciclo escolar, bueno, aquí vamos a valorar qué es lo que aprendieron y qué es lo que faltó por consolidar, qué resultados obtuvimos de mis estudiantes al finalizar el ciclo escolar. Vamos a retomar las fichas descriptivas y los resultados finales. Como ya bien se mencionó, en esta etapa los docentes están elaborando las fichas descriptivas, que queremos retomar todos estos estados socioemocionales y no nada más la calificación o una nota, sino de manera cualitativa
cuáles son esos aspectos y características que están fortaleciendo al estudiante, ¿no? Para que a partir de ahí el docente que lo tenga el próximo ciclo escolar o el nivel educativo al que pase, ya sea desde sexto a primero de secundaria o aquellos que egresan de tercero de secundaria, puedan tener un parámetro y una referencia mayor de lo que pasó en todo este ciclo escolar y cómo va a ingresar o egresar mi alumno. Exacto. Y que los docentes puedan tener esa comunicación de entre pares para ver cómo yo le hice, cómo voy a hacerle para estos retos y desafíos que me implica este inicio del ciclo escolar. Así es. Y para todo ello se estuvo trabajando en una encuesta. Es correcto. En este apartado se complementa con los lineamientos para el regreso del ciclo escolar 21-22, ¿no? En la educación básica y media superior. Bien contemplamos la fase 2 que tiene que ver con el cierre. Sí. Incluso parte de la orientación fue en cómo enriquecíamos las fichas descriptivas también con el documento, y vemos que es información que se complementa y que es importante y que no es un elemento quizás en la cuestión, no un trámite administrativo, sino que es un instrumento valioso que permite reconfigurar y generar información de mis estudiantes y tomar decisiones. Además, permíteme que haga un paréntesis, como decía Carla hace un momento. El docente pues ya tiene el entorno de sus alumnos, ya tiene como clasificado un poquito el grupo entre los que estuvieron, no estuvieron, pudieron estar intermitente, ya conoce los entornos de cada quien, pero estos alumnos a lo mejor van a cambiar de nivel educativo y entonces los docentes que los van a recibir necesitan saber esta información. Por eso es muy importante toda esta encuesta, estos procesos, estas fichas descriptivas que ustedes han estado incidiendo en ellas, porque de verdad es, como tú dices, información muy valiosa. Exacto. Y que permite la toma de decisiones. Exacto. Efectivamente. Entonces, es información de docentes, si se queda el estudiante en el mismo grado, ¿no? Sí. Permite, pero a lo mejor el cambio de escuela, obviamente la promoción de un nivel educativo a otro, eso permite también establecer estos canales de comunicación y estos lazos sociales que nos ayuden obviamente a ir reconstruyendo, ir ajustando y previendo. Eso es lo interesante, que nos permite ir anticipando, organizando antes del ciclo escolar. Y como padre de familia, perdón, también, o como mamá, te preocupa que, bueno, mi hijo va a pasar a primero de secundaria, por decir algo, pero el profesor que le va a tocar o los profesores que les va a tocar no saben de todo lo que tuvo que pasar mi hijo el ciclo escolar anterior. Entonces, teniendo ya esta información que ustedes van a pedirle a los docentes que hagan de cada alumno, bueno, pues nos va a dar como la seguridad a los padres de familia que los docentes que los van a recibir van a tener la misma información que tenía el docente anterior, ¿no? Podemos estar tranquilos en ese aspecto. En ese aspecto, tranquilos, que las instituciones, los docentes, a través de sus colectivos, ¿no? De los niveles educativos, están implementando los mecanismos y las rutas que permitan tomar las mejores decisiones en un marco de cuidado. Eso es un esfuerzo y una tarea fundamental a nivel de institución. También hay otro apartado importante, Carla, que es el instrumento de mejora. No sé si nos quieres platicar de este programa. Así es, el apartado 3, que también incluye la octava sesión, es el instrumento de mejora continua. Bueno, aquí se invita a reflexionar el cumplimiento de todos los objetivos del programa escolar de mejora continua y ver qué objetivos y metas hemos identificado, los factores que han influido en los logros obtenidos en todo este ciclo escolar y reconocer lo logrado, lo que falta por lograr y para poner y hacer ajustes necesarios. Entonces, aquí, bueno, en este apartado lo que hay que implementar son las acciones para el nuevo ciclo escolar. Ya lo decía bien la maestra Maribel, tenemos que retomar todo lo que nos funciona, todo lo que nos va a funcionar y cómo poder hacer esa vinculación entre los docentes. Y por supuesto, pues mejorar este ejercicio pleno de derecho a la educación, que es lo que se busca como objetivo, ¿no? Precisamente no perder de vista que todas las acciones, los esfuerzos, o sea, van en este marco, de poder, cómo garantizamos el derecho a la educación de todas y de todos los estudiantes, ¿no? Orientado en las 4 A's. Y la intención es poder retomar
este instrumento de planeación como un mecanismo que permite la concreción, que permite el seguimiento, la evaluación, al poder vienen ámbitos muy específicos, ¿no? Entonces, en cada ámbito, objetivos, metas, acciones que nos permite en esta ruta ir poder valorando, ir poder sistematizando y nos permite la mejora continua. Y obviamente que todo obedece en un marco de un proyecto mucho más amplio, que es el proyecto de transformación educativa en el Estado, y que tiene la finalidad muy específica de cómo contribuimos a la formación de estudiantes altamente competentes, solidarios, éticos, ciudadanos. Exacto. Ya para finalizar, Carla, entonces podemos decir que hay dos orientaciones básicas de esta reunión, este consejo, esta octava sesión de Consejo Técnico Estatal. Así es, generado de ello, el día de ayer, bueno, se llegó al compromiso de que hay que enfatizar la importancia de estas fichas descriptivas en un sentido de elaboración para organizar la atención a niñas, niños, jóvenes y adolescentes para el próximo ciclo escolar. Es decir, hacer esta vinculación con los diferentes niveles educativos, grados o grupos de manera interna en las escuelas. Y el segundo sería la importancia del análisis del cierre del ciclo escolar de forma colectiva, reflexiva, ética, para orientar los procesos y prácticas del ciclo escolar 2021-2022. 21-22, que ya estará por iniciar en el mes de agosto con este modelo mixto, híbrido, que ya, por supuesto, a través de este espacio de la A a la Z Puebla en Casa iremos como desglosando para que todos lo entendamos muy bien de cómo se va a poner en práctica, ¿no, Maribel? ¿Algún comentario final? Pues solamente agradecer el espacio y de pronto reiterar la importancia de la participación consciente, de la participación ética de todas y de todas en esta sesión de Consejo Técnico. Los acuerdos que se generen en esta sesión van a ser fundamentales para poder transitar y organizar y poder dar respuesta de una manera más pertinente en función de las necesidades reales de nuestros estudiantes. Perfecto, Maribel. Muchísimas gracias, Maribel Filigrana López, directora académica de la Subsecretaría de Educación Obligatoria. Un gusto siempre tenerte por aquí, al igual que a Carla Liliana Ixtepan Tejero, jefa del Departamento de la Dirección Académica de la Subsecretaría de Educación Obligatoria. Gracias, Carla. Un gusto, gracias. Igualmente, y muchas gracias a Alejandra Varela García, nuestra intérprete en lengua de señas mexicana. Recuerde que tenemos una